Hoy nos encontramos en el circuito Madrid-Jarama. Vamos a poner en prueba a pilotos profesionales de Fórmula E. ¿Serán capaces de vencer a los campeones de GP Explorer, Karchez? Bandera cuadros, victoria, triunfo de Pepe Martí. Karchez termina par de os, campeón del GP Explorer 3. Vamos a tener un total de 3 pruebas. Primera prueba, 1 contra 1. Segunda prueba, la ventaja. Y la tercera prueba, el infiltrado. Última curva, pedala a fondo. Karchez está caliente, pero Pepe Martí mucho más. Pepe que aprieta, Pepe que le quiere adelantar. Primera prueba, pilotos profesionales de Fórmula E contra los campeones del GP Explorer. Carrera 1 contra 1, a una vuelta. La diferencia de tiempo que haya entre pilotos será clave para la segunda prueba. ¿Cuántos segundos de diferencia habrá? Pepe Martí por el interior y Karchez que va por fuera. Cuidado, cuidado, cuidado. Coche a pista. Me quedo a 2 segundos y medio, 3, estoy contento. Cuando vea que llegan el espejo que se aparta a un lado. Pues está a punto de dar ya arrancar esta primera prueba. Arranca la carrera, Karchez que sale bastante bien, pero madre mía, Pepe Martí la ha sacado bastantes metros de distancia en estas primeras instancias. Vamos a ver qué ocurre. De momento Pepe que mantiene bien la ventaja, Karchez que casi se marcha fuera. Pepe que se marcha, vamos a ver si ha podido traccionar quizás un poquito mejor Karchez. Pero vemos que de momento Karchez lo está haciendo bastante bien. No, en las curvas cerradas parece ser que Karchez incluso se le encima un poquito, ¿no? Incluso, espérate, salen aquí de la horquilla bastante vamos, la verdad, pensaba que Karchez quizás iba a estar un poquito más lejos, pero no, le está siguiendo bastante bien la pista a Pepe Martí, que vemos ya como incluso después de la subida viene la bajada, comienza este segundo tramo del circuito, curva ahora bastante cerrado, lo vemos aquí con pista del dron. Y aquí Pepe Martí, que vemos que ya se está notando esos años de experiencia. Encara la recta de meta Pepe Martí, que consigue sacar amplia diferencia a Karchez. Habrá que fijarse en los tiempos, pero de momento Pepe Martí que va volando. No sé qué ha pasado en las vueltas de práctica, ¿vale? Que hemos probado para tener el feeling del coche, que yo el coche no lo tenía igual. Ahora sí, ¿no? Hostias, igualmente creo que me ha sacado 4 segundos o 5, 5 y medio, 6 por ahí. 5 y medio, 6. Pepe, ¿qué tal? Te has sacado 5 y medio, 6. 5 y medio, 6. No está mal, para Karchez. Tiene que aprender, Tiene que aprender. La Fórmula E es la competición eléctrica más importante del mundo. Un campeonato que reúne a monoplazas brutalmente veloces, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 1,86 segundos y de alcanzar velocidades máximas cercanas a los 320 km/h. El próximo 21 de marzo de 2026, el Campeonato del Mundo de Fórmula E llega a España, con la celebración del Cupra Raval Madrid de Prix, en este mismo circuito, el Jarama. Segunda prueba, 1 contra 1 con ventaja. Se multiplica la diferencia de tiempo de la primera prueba por las 4 vueltas que van a correr. Es decir, los 6 segundos de la primera prueba le dan a Karchez un total de 24 segundos de ventaja que Pepe tendrá que remontar. ¿Será esto suficiente para que gane un piloto amateur? Ambos que están ya en la recta del circuito Madrid-Jarama. Banda que da el aviso. Karchez que sale, 24 segundos que tiene de ventaja, tiene que apretar, No son 24 segundos de calentamiento, no, son 24 segundos donde va a tener que apretar todo lo que pueda y más. Te digo una cosa, a ti te pondría nervioso porque claro, saca 24 segundos, pista limpia, vas tranquilo, pero el retrovisor poquito a poco se va acercando. ¡Ojo! Porque sale ya Pepe Martí, y encima va con los dientes ahí fuera, tratando de salivar la comida, que sabe que la tiene de momento a 24 segundos, con Karchez, encarando ya estos últimos metros que le quedan de esta primera vuelta. Vale. Y ahora sí que sí, pedala a fondo Black, cada curva, cada metro tienes que dar el máximo, porque si no, Pepe en 2 segundos se te pone. Por lo tanto, Karchez está haciendo un muy buen trabajo. Primera vuelta de Karchez, 1.49.1, muy importante esto. También es poquito a poco acertar el coche, poquito a poco acertar el circuito, y vamos a ver si Karchez de hecho puede marcar su vuelta rápida en esta carrera, ¿no? Con handicap. Segunda vuelta que va a finalizar en nada. Vemos ya como Karchez traza la última curva del circuito del Madrid-Jarama, pedala a fondo. Cántame tiempo. Segunda vuelta de Karchez, 1.42.6, Muy bien. Vemos ya incluso como Pepe Martí hace exactamente lo mismo.
Pepe Martí 1.36. Ahí va. ¡Qué barbaridad! Pues va por la Los 6 media, segundos, va por la media, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Son 6 segundos, pero es que luego cuando encuentres a Karchez hay que adelantarlo. Sí, vamos a ver ahora porque está pasando la horquilla. Pepe Martí que nada va a estar ahí, De Ahí hecho, va, fijaros, sí que se acerca, creo que sí que Karchez se ha acerca. cometido algún error o Pepe Martí está dando el máximo. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el piloto madrileño frente al piloto catalán. Última curva, pedala a fondo. Karchez tiene que seguir apretando. ¿el Vamos tiempo? allá con la última. El tiempo de esta última ha sido 1.41.6 por parte de Karchez. Pepe Martí que mete 1.35.8, Bueno. Ambos están haciendo vuelta personal rápida. Lo tiene ya, Ya está, ya está. Fíjate, Black que lo tiene ya, Fíjate, Black que lo tiene ya. Estamos en el sector 2. Curva izquierda, ahora derechas. Ay, 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 ay. Ay, Los nervios de Karchez. Vamos a ver cómo son. Casi toca la grava. Pepe Martí que hace exactamente lo mismo. Están aprovechando cada centímetro, cada milímetro. Nos vamos a ir en nada ya la bajada. Importante sobre todo la tracción del coche, que no se te vaya de detrás. Frenar bien en los momentos adecuados. Los frenos ya están calientes, los neumáticos ya están calientes. Karchez está caliente, pero Pepe Martí mucho más. Fíjate cómo sale Pepe. Pepe que aprieta, Pepe que le quiere adelantar. Falta muy poquito. Sector número 3. Faltan, si no me equivoco, 4 curvas. Pepe que lo busca por fuera. Karchez que trata de tapar. Se va a meter por dentro. Karchez se ha equivocado. Ay, 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 ay. Salen muy parejos. El interior de Pepe ha sido bastante bueno. Karchez que lo quiere seguir peleando. Va Karchez por dentro. No. Le adelantó Pepe a falta de 2 curvas. Pepe Martí que consigue pulverizar el tiempo. Vamos a ver en cuánto lo deja. Bandera a cuadros, perdón. Victoria para Pepe Martí, que le ha adelantado a falta de 2 curvas con un tiempo de 1.41.7. Hay que decirlo, qué vueltón nos ha dejado Pepe. Y sobre todo, qué adelantamiento Karchez, que no ha podido hacer nada. Le ha salido muy bien de la horquilla precisamente el piloto catalán y el madrileño que ha dicho, todo tuyo. Última prueba. Carrera entre 2 pilotos, un profesional y un infiltrado. A 4 vueltas, con 2 coches un poco distintos a los de la Fórmula E. A ver, te propongo con estos coches un 1 contra 1. Vale, pues A ver quién gana. a ver quién va. Venga. En esta competición los pilotos se enfrentarán entre sí a los mandos del Racing Raval, la versión de carreras del Cupra Raval, el modelo de calle que llegará al mercado este mismo año. Bro, Dan. Oh, what's up? I need you. First podium in Formula E for Dan Tickton for Cupra Kiro. I was talking with Pepe, and we are talking about an race 1 by 1. Okay. But now I'm doing poo. Okay. Can you? Oh, you wanted to challenge him? Yes. Oh, okay, but now you don't want No, to. I don't want. So you want me to do Can it? Can you Pretend. drive the car and Yeah. I go with you? Of course. Yes. It's like an old Top Gear Thank you so episode. much. Pepe is. Ah, he doesn't know. I don't know. Okay, Yes, okay. I Come will on, make come it. on. Yeah, we'll do Yes, it. thank you so much. I don't know. Vamos a ganar, chaval. Ahí tenemos a Pandarina. Mellado que de momento avanza bastante bien. Pepe Martí, que ha tardado un poquito. No sé si para darle esos metros le está dando de un poco de ventaja, chance. ¿no? El segundo coche de Pepe Martí, de hecho, está muy pegado. Uy, uy, Cuidado. uy, uy, Bloqueaba Mellado. de atrás. Claro. Oye, le ha aguantado 2 curvas, ¿eh? Bueno, de momento. Le ha aguantado lo 2 está curvas haciendo. Mellado, que es una barbaridad. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, que Oye, pero que está haciendo freno de mano. ¿Qué? Está haciendo freno de mano. En este caso, Jarama Drift, lo que estamos presenciando. Bueno, igual la primera vuelta, Pepe Martí que se ha tomado un poquito con filosofía, ¿no? Vamos a ver ahí en la primera frenada si se le acerca un poco más. Si Mellado vuelve a frenar el coche con el freno de mano. Ahí está. Vamos a ver, está muy pegado, sigue cruzando un poco el coche Mellado. No sé si lo está haciendo a propósito, lo está haciendo queriendo, pero sigue manteniendo la ventaja por delante. Y le van a fichar a Mellado. Mellado de aquí sale con un contrato. Juraría que Mellado sigue por delante. Se están ya encarando en esa recta de meta. Segunda vuelta, vamos a ver los tiempos, ¿no? Vale. El primero es Pepe Martí. Ah, sí, El primero es Pepe Martí. Vale, pues Pepe Martí en este caso que ha adelantado a Mellado. Pero y bueno, ahora, Mellado sigue ahí. sí, pero vamos a ver ahora qué puede hacer Mellado. O sea, rollo. Pero sigue ahí pegado. Yo creo que hay menos de un segundo de diferencia entre los dos coches. Pero qué absoluta locura. ¿Estamos seguros de que es Mellado? Lo que está claro es que nos enfrentamos a esta última vuelta
Pepe Martí, que parece que va a ganar, pero Mellado, que creo que va a llegar a menos de un segundo del primer piloto, que es una auténtica barbaridad. O sea, en el Fórmula E le ha metido a Karcher 6. Preparada con la bandera cuadros, Pandarina, están llegando las últimas curvas del circuito, solo queda una, sigue por delante Pepe Martí, va a llegar en primera posición Pepe Martí, ondea la bandera Pandarina y diría que a como mucho segundo y medio Mellado. Y ahora van a llegar los pilotos a boxes, ¿no? No, antes? tengo ganas de ver la cara de Mellado, porque Mellado va a salir, vamos, Claro. como si hubiese ganado la final del Mundial. Bueno, habrá que ver mírale, quién conduce el mírale, segundo, mírale. pero Mellado iba de copiloto. Mellado iba de copiloto. Claro, Es un fraude. Madre mía. Es un Madre fraude. mía. La competición entre pilotos profesionales de Fórmula E y los campeones del GP Explorer, evidentemente, se marcha para los pilotos profesionales de Fórmula E. Y así se despide esto.